Bienvenidos una semana más a Los Días con Ángeles en Mírame, Canarias, La Palma. A ver, ustedes se dan cuenta que estamos alrededor de fincas de plátano, no es casualidad. Estamos justamente por donde pasaría el primer trazado de la carretera de la costa. Pasaría por justamente donde estamos y continuaría, a ver si Fafo lo puede ver, hacia detrás, justamente recto detrás de mí. O sea, esas casas, el pajero este que está aquí debajo, y seguiría para las casas que están al fondo, las dos casas amarillas en dos tonos amarillos, el edificio que está detrás, pues todo eso sería lo que es la carretera diseñada por alguna mente privilegiada, evidentemente. Para hablar de este tema tenemos hoy aquí al hombre del momento, Elías Navarro, portavoz de la plataforma de afectados por la carretera de la costa, no contra la carretera de la costa. ¿Lo dije bien? Muy bien, señor Pino. La verdad, darle las gracias por venir aquí. Sí, la carretera pasaría justo debajo de la bodeguita amarilla aquella pequeña y después subiría entre las viviendas. No sé cómo una carretera de ese ancho podrá encajarse entre esas viviendas hasta llegar detrás del barrio de Marina, que desde aquí poco se visualiza una de las palas que están trabajando en esa rotonda, y finalizaría allí. Como hemos visto en los vídeos de Gestur, dejando varias casas debajo de puentes, y por eso decimos nosotros que no puede haber una verdad más dulcificada que decir que no afectaría a viviendas una carretera que las dejaría en unas condiciones pues totalmente casi inhumanas, ¿no? Porque al final vivir debajo de un puente y una carretera de estas características encajada entre las viviendas, pues no es una forma de vivir de acorde a lo que es la idiosincrasia del palmero. Vamos a ver, vamos a intentar ser lógicos, ¿vale? Que por lo visto es muy complicado porque, en fin. A ver, aquí hay una altura que evidentemente ahí es muy inferior, o sea, con lo cual hay que poner un puente sí o sí. Yo no sé a qué precio está el metro de puente, ¿vale? Pero evidentemente yo pienso, por lógica, o sea, debo ser una mente importante porque la gente no se da cuenta, o sea, los que diseñan las cosas estas. No es más, aparte de lógico, más barato hacer una carretera a nivel de suelo que no estar con estos inventos. Pregunto, porque no tengo ni idea. Sí, realmente nosotros hemos dicho que existen dos carreteras preexistentes ya que conectan esta zona. Es que existen dos, no una, dos. No una carretera, dos, que se pueden mejorar en gran parte del trazado sin afectar a viviendas. En gran parte. Y en la zona donde se llega a viviendas, pues se pueden rodear simplemente las viviendas y sin una afección mínima. Si la administración considerase hacer más carreteras, que en realidad no hace falta porque ya hay dos carreteras que conectan. Esto aquí tiene una altura de un desnivel máximo de 19 metros. Hay dos opciones: o se hace un puente, una suerte de puente, como se ha hecho en el tramo primero, que un puente de unos 300 o 400 metros ha costado 18 millones de euros, que se dice pronto. Y aquí el puente, pues imagínense las dimensiones que tendría y el precio que tendría, o se hacen unos taludes con las dimensiones que tendría un talud aquí y la cantidad de plátanos que se llevaría también ese talud. Pues imagínese usted, para cubrir una altura de 19 metros, un talud natural a base de acumulación de tierra, el ancho que tendría que coger por lo menos en 30 o 40 metros. Elías, yo te tengo que felicitar, además lo quiero hacer públicamente, a ti ya te lo he dicho más de una vez, pero te quiero felicitar públicamente a ti y a los miembros de la plataforma, ¿sabes? Porque han sido un ejemplo de unidad y de lucha, y eso la verdad es que es encomiable. Que hemos hablado muchas veces tú y yo, eso lo sabemos, yo tuve siempre mis dudas sobre lo que se iba a conseguir con esto, todavía las sigo teniendo, no han desaparecido, pero sí me veo en la necesidad de felicitarte y felicitar a todos los miembros de la plataforma, por supuesto, por el ejemplo que están dando. Ojalá hiciésemos lo mismo con el resto de las actuaciones del post-volcán. A ver, Elías, tú desde un principio estabas muy contento con Chano Franqui. Estabas muy contento, yo lo dije bien, por el comportamiento que había tenido hacia los afectados. Bien, la verdad es que no lo había hecho mal, eso es cierto. Pero hace un mes creo que fue. No, menos, una semana y un poco más, 10 días aproximadamente. Vale, se lava las manos y deja el problema en manos de los vecinos. Sí, el problema no solo con la Consejería de Obras, por supuesto, que para nosotros es una competencia del Gobierno Canario. Es una competencia del Gobierno de Canarias. Ha dejado totalmente desamparados a los vecinos. Desamparados, y así se sienten, porque los vecinos confiaban en el señor Franqui. De hecho,
el señor Franquis el lunes que se reúne con nosotros, antes de reunirse con los alcaldes y con el cabildo, para comunicarles esa decisión de transmitirles la responsabilidad y de desgobernar para que se gobierne desde aquí, nos comunica que quiere ver a los vecinos. Y yo comunico a los vecinos que el señor Franquis quiere verlo, y los vecinos se ilusionan porque piensan que el problema se va a resolver. Rompe el acuerdo que tiene con nosotros, que lo tenemos por escrito, de que esta obra no se realizaría sin el consenso de los vecinos. En el momento en el que ya no la decide él, pues esa condición se rompe porque está pactada con él, no está pactada con el Cabildo de La Palma y los 3 ayuntamientos. Y además, no solo eso, sino que hace 2 cosas más para nosotros bastante ofensivas. Primera, trata de colocarnos una alternativa que no es nuestra, que él sabe que no es nuestra, porque lo sabe, porque además se le dijo a una persona que estaba en las reuniones con él, yo le dije personalmente estas palabras: ¿de dónde sacaste esto? Se lo dije así: ¿de dónde sacaste tú esta alternativa? Porque esta alternativa yo no se las he presentado nunca. Y nos dijeron, no, bueno, es para adaptarla a una vía rápida y demás, y se lleva bastante más plata de la que propuso la plataforma. Que por cierto, y así un pequeño inciso, la plataforma no va a hablar más de alternativas, porque se han utilizado para atacar a la plataforma y para tratar de enfrentar a los vecinos algo bastante civilino y bastante poco ético por parte de la administración. Y lo segundo que hace, aparte de esto, es hablar de que qué problema hay que se decida la carretera en La Palma. Y ahora yo pregunto, ¿y por qué el primer tramo no se decidió en La Palma? Porque el primer tramo lo decidió el gobierno de Canarias sin preguntarle a nadie. Hay unas curvas extrañas, hay unos desvíos extraños que dan lugar a ciertos comentarios a los que yo no voy a entrar, pero digamos que son extraños, que además el Ayuntamiento de Tazacorte nos ha comunicado que no están de acuerdo con esos cambios, y el Cabildo nos ha comunicado que no está de acuerdo con esos cambios, porque antes era una carretera que llegaba, digamos, recta a la bajada de Bordonado, y ahora es una curva extraña. Ahí no había que preguntarle a los ayuntamientos, y ahí no había que romper palabra con los vecinos. Ahí se hizo lo que el gobierno de Canarias quiso, se consultó a los afectados les dijimos que ahí no podíamos proponer alternativas porque estaba en zona de exclusión y no podíamos entrar a proponer alternativas, pero que nosotros preferíamos que se recuperase la carretera que existía antes, que en gran parte sobrevivió al volcán. Esto es importante explicarlo. Esa carretera de la costa que se está haciendo nueva, la antigua, una buena parte ha sobrevivido al volcán, que se podría haber recuperado con una facilidad pasmosa. Podríamos haber tenido carretera. Si la de la laguna tardó 3 meses, esta podría haber tardado 1 mes y medio. Porque es así, porque solo había tramos ocupados, mientras que la laguna estaba ocupada completa. Y se puede comprobar, cualquiera que se pase por allí, puede comprobarlo. Y partiendo de ahí, le pasa la pelota aquí y lo excusa en la participación ciudadana, tratando de maquillar la decisión y un poco de evitar que haya algún tipo de responsabilidad política en contra de su figura. Pues esto nosotros entendemos como una actitud proditoria, por no hablar directamente de traición, porque rompe una palabra. No es que estemos hablando de que se esté postergando una medida, una promesa con fines electorales que no sería tampoco defendible éticamente, porque son personas en situación de necesidad, que por ejemplo esos 30.000 euros los necesitan desde hace tiempo. Sino aquí directamente se rompe una palabra. Y no se rompe una palabra contra cualquiera, se rompe una palabra contra los únicos vecinos prácticamente, o prácticamente los únicos vecinos, que han defendido la labor y que han creído ciegamente en la consejería y la labor del señor Franquis. Y aún así, si le ha hecho esto a estos vecinos, piensen los demás que no les podrán hacer. A mí me surgen varias preguntas. Primero, la carretera de la costa, de las 3 preexistentes, era la que menor afluencia de tráfico tenía. Sí, ¿vale? sí. Estaba la carretera que se encontraba en el paso, creo que es la LP2. Sí. Después la carretera que realmente ha llegado de los llanos, a las Norias, que no existe tampoco. Bueno, ahora sí la que han hecho nueva. Y en tercer lugar estaba la de la carretera de la costa. De las 3, la que tenía mayor afluencia de vehículos era la de los llanos a Puerto Nao, la siguiente la LP2 y la tercera la de la costa. Probablemente hasta que no se arregle la LP2, sí, la carretera de la costa puede tener una afluencia de tráfico importante. A partir de ahí volverá a ser la última como lo era antes. Claro. No es así, lo veo así. Vale, si estamos hablando de una carretera, que nadie se me enfade, de segunda, ¿vale? ¿Para qué esta historia? Nadie lo entiende, salvo que haya algún interés detrás, nadie lo entiende. Y algún interés que no se ha confesado o que se ha dejado entrever. Nadie lo entiende,
porque realmente incluso, vamos a hablar del tráfico, del famoso tráfico, hay datos oficiales del Cabildo, 5.500 vehículos por la carretera de Laguna de las Norias, es la única carretera de conexión norte y sur, inciso en la carretera de Laguna de las Norias, porque la carretera de Laguna de las Norias, según convenga, es la carretera de la Esperanza o es un camino piedras, como ha dicho el señor Franquis en el Parlamento. Cuando hay que defender la carretera de la costa, la carretera de Laguna de las Norias es un camino piedra. Ahora, cuando hay que hacer promoción es el camino de la Esperanza y es la carretera del Milagro, inciso. 5.500 vehículos. Vamos a no hacer la trampa que se hace desde la administración, reconocer que Puerto Naos pues sigue cerrado, desgraciadamente. Nuestro apoyo, siempre lo decimos a los vecinos de Puerto Naos y La Bombilla, que están en una situación muy complicada, que nosotros sabemos lo que es porque estuvimos aquí 3 meses en esa misma situación. En este caso es la única carretera que absorbe esos 5.500 vehículos. Prácticamente no tiene problemas de tráfico ahora mismo. Cuando se abra la carretera de la costa, ya habrá 2 carreteras absorbiendo esos 5.500 vehículos. ¿Qué pasa? Que esos 5.500 vehículos tampoco es que vayan a entrar directamente al casco de Tazacorte, aunque entrasen todos por el tramo primero de la carretera de la costa. ¿Por qué? Porque a la salida del tramo primero hay una bifurcación. Hay una parte que es por la carretera de San Borondón que va a Tazacorte y está la parte que sube a la laguna. ¿Qué va a hacer la gente? ¿Qué va a hacer la gente que sea de Los Llanos y del Paso o de Tijarafe, de la zona norte? Pues irá directamente por la carretera de la laguna, porque no va a seguir bajándose de Tazacorte para subir por dentro del pueblo, directamente irá por la laguna hasta que se reabra la LP2, que también es otra carretera que según depende se va a sustituir por la costa, según interesa, y según no interesa pues que está en la hemeroteca, y según no interesa es una carretera regional estratégica que hay que recuperar sí o sí, y cuando se recupere la LP2 y la Laguna de las Norias se empiche, que es algo que nos han dicho que se va a empezar a asfaltar más pronto que tarde porque van a empezar las pruebas de asfalto en la carretera de la costa, y a renglón seguido seguirá la Laguna de las Norias, pues va a haber 2 carreteras que conecten la misma zona que se van a distanciar aproximadamente a 300 metros a la altura de la montaña de Todoque. Va a haber una tercera carretera intermedia, que es la antigua carretera de la costa, totalmente desaprovechada, que se puede recuperar quitando un poco de lava en zonas concretas, salvando las grandes alturas de la montaña de Todoque, que ahí sí tiene grandes alturas, pero eso también lo tiene que salvar tanto la carretera de la Laguna como la nueva carretera de la costa, y posteriormente la LP2. ¿Qué necesidad hay? Ninguna. La realidad es que necesidad no hay ninguna. Y hemos demostrado con argumentos y con el tiempo que todos los fundamentos que se ponían para tratar de justificar esta carretera se caen. Primero se nos decía que no se podía hacer una carretera por la Laguna de las Norias, se hizo. Y no solo que se hizo, sino que, como decíamos nosotros, se hizo antes que la carretera de la costa, que sigue en el tramo primero aún. Después se nos decía que la gente de Puerto Naos, que esto ya fue, vamos, deleznable, perdón por la palabra, no podía volver a sus viviendas por culpa nuestra, porque éramos unos egoístas y no dejamos hacer esta carretera para que pudiésemos volver. Miren cómo están desgraciadamente los vecinos de abajo. Después se nos hablaba de 20.000 vehículos, ya vemos que no son 20.000 vehículos, que son 5.000 por una sola carretera. Luego se nos decía que, bueno, que es que la LP2 no se podía recuperar, que se iba a mandar el tráfico aquí. Pues ahora resulta que la LP2 vuelve a ser una carretera estratégica que se va a recuperar más pronto que tarde. ¿En qué quedamos? Luego que si no había otras opciones, se ha demostrado que hay otras opciones. Al final es tratar de justificar lo injustificable, porque incluso a la salida de esta carretera, del tramo primero de la nueva carretera de la costa, va a haber una rotonda que no está aún en los planos, pero que se nos ha dicho que va a haber, y terminaría en otra rotonda, bien sea, Dios no lo quiera, en esta alternativa, o bien sea en otra alternativa que proponga la administración. Desde esos 900 metros, de verdad tiene que ser también una carretera C70, tiene que ser una autopista sí o sí. No podemos los palmeros en 900 metros, en lugar de ir a una velocidad media de 70, ir a una velocidad media de 50, para poder solventar las deficiencias técnicas que pueda haber y alejar la vía de las viviendas, causando además menor afección. Pues evidentemente sí. ¿Por qué no se hace? Pues habrá que preguntar a los responsables. Mira, te dije varias preguntas, esa era la primera. La segunda, después de la estampida, vamos a llamarla así, de Sebastián Franquis, de la responsabilidad que tenía y que tiene, porque no se la puede sacar de encima, hay otra cosa que me preocupa. Eso se deja en manos de los 3 municipios afectados por el volcán y el Cabildo. Bien, esta carretera pasa por Tazacorte, ni por Los Llanos ni por El Paso. ¿Qué tiene que ver en esta decisión? Pregunto, ¿el Cabildo? Pues bueno, a lo mejor lo podría entender, pero ¿qué tiene que ver en esta decisión El Paso y Los Llanos? Que no tienen nada que ver con ella. Nada, simplemente es un movimiento político para tratar de comprometer a los 3 ayuntamientos y que se manifiesten públicamente.
Es un movimiento político, es una estrategia política. Lo que pasa Vale. es que tratan de evitar un poco pues ese contrapeso y esa portada contraria a los intereses del gobierno, visto además lo que está habiendo en Fuerteventura, que ya bastante tiene, y se ha tratado de evadir completamente la responsabilidad de esta carretera. Ahora yo pregunto, ¿por qué esa carretera, si todos los asistentes a esa reunión de ayuntamientos y cabildo con el gobierno de Canarias han dicho que iban a acatar la decisión que trajese el gobierno de Canarias, porque esa carretera no cumple el gobierno de Canarias lo que promete la plataforma? Es decir, si no hay acuerdo, que se quede en el tramo primero y se use las vías anteriores para no, digamos, molestar a nadie, para no tener a hacer daño ni por un lado ni por el otro, porque se nos decía que se comprendía la gran afección que esto tenía por ambos lados. ¿Quién iba a atacar al gobierno de Canarias? ¿El PSOE de la isla de La Palma? No. ¿El presidente del Cabildo? Pues seguramente no, porque además de ser socio, digamos, socio del PSOE, entre comillas, tiene una coalición con el PSOE, él mismo nos dijo que iba a acatar la decisión que trajese el gobierno de Canarias. Coalición Canaria ha pedido que la carretera se quede en ese tramo primero, así que tampoco iba a atacar esa decisión. Entonces, ¿qué coste político iba a tener? ¿Por qué aún así se fuerza esta decisión? ¿Por qué se intenta echar, digamos, a pelear a los palmeros? Para ver si en ese revoltijo, digámoslo así, acaba saliendo la alternativa primigenia que existía en un primer momento. A ver si la plataforma termina de aflojar. La plataforma nunca jamás ha aflojado. Se ha intentado poner en palabras a la plataforma cosas que no hemos dicho, como que íbamos a aceptar el tramo por aquí si cruzas a menos. Nosotros siempre hemos dicho que esto es una barbaridad. Meter la carretera entre las viviendas. Mira, hay una cosa que me preocupa, porque he visto algunas informaciones por ahí. Y me preocupa en el mes que estamos, ¿vale? O sea, cada día mayo está más cerca. Y claro, yo he visto algunos políticos de La Palma, vamos a centrarnos ahora en La Palma un poquito, que desde el principio decían, sí, la carretera por ahí, el primer diseño, por ahí, y ahora estoy viendo que están cambiando un poco el argumentario. Claro, eso me preocupa, porque oye, si tú piensas que la carretera tiene que ir por aquí, defiéndelo. Tendrás razón o no, estarás equivocado o acertado, no lo sé, pero por lo menos sé fiel a tus pensamientos. Bueno, yo aquí en este sentido no estoy porque tan... es que me suena a mayo. Bueno, sí, pero yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que el político tiene que ser flexible siempre de acuerdo a las necesidades de la población y que no se tiene que enrocar en una decisión personal, autoritaria, porque al final eso no es gobernar para la gente, sino gobernar para uno mismo y para la foto. Yo ahí sí que no estoy tan de acuerdo. Yo creo que hay que gobernar para la gente, para las necesidades. A nosotros se nos ha dicho por parte del presidente del Cabildo y por parte del vicepresidente del Cabildo, el presidente del Cabildo directamente nos dijo que teníamos razón, que la carretera es mejor sacarla de las viviendas, aunque nos dijo que él no iba a apoyar otra alternativa hasta que no la viera viable técnicamente, y el vicepresidente del Cabildo nos dijo que iba a intentar buscar una solución. Ahora nosotros, ¿cuál es nuestra postura? No dudamos de la buena fe, ni mucho menos, pero hasta que no lo veamos por escrito, no nos creemos nada. ¿Por qué? No han sido ellos los que nos han engañado, es verdad, pero venimos de un engaño muy importante desde que han estado casi un año toreándonos. ¿Sabíamos que nos estaban toreando? Sí. ¿Éramos conscientes de ello? Sí, no somos tontos. Ahora, ¿teníamos la esperanza de que la resolución final fuese favorable a los vecinos? También, porque creíamos en la buena voluntad de la Consejería de Gobierno de Canarias. Finalmente, ¿qué hemos visto? Que se nos ha toreado y que finalmente se nos ha engañado y le han dejado la pelota aquí a la isla de La Palma, pues con esa intención, una intención de pura estrategia política. El otro día en Palmerus, Melissa Rodríguez lo decía muy bien. Están intentando tratar de evitar ese titular contrario a los intereses políticos de La Palma. Y no lo van a conseguir, porque la plataforma no va a dejar que este problema se quede aquí. La plataforma ya nos estamos moviendo para ir a Madrid, que era lo que paramos en su momento, porque ciertos representantes nos pidieron por favor que no lo hiciéramos para que no les quitasen el presupuesto de la obra desde allá, la financiación. Y aparte la plataforma tiene un arma que son 30.000 firmas en la plataforma de change.org. Son más de 30. Son más de 30.000 firmas digitales solo, más 4.000 aquí. Ah, vale. Pero en la plataforma de change.org, que tiene una cosa especial la plataforma de change.org, que todas aquellas personas que hayan activado la notificación, en el momento en el que la plataforma actualiza la página, llega un correo a decenas de miles de personas. Y la verdad no se va a quedar escondida en La Palma, ya eso lo decimos. Le hemos dicho bien claro además que son ellos los responsables, además se lo dijimos ayer en una reunión que tuvimos con un representante político, así tal cual, son ellos los responsables de que vaya a haber, en caso de que insistan en seguir por aquí, personas de 60 y 70 años delante de la maquinaria, porque aquí no estamos hablando de la cuna del arma donde se veía un grupo de jóvenes reivindicativos, que es loable, que yo no entro, al revés, es loable defender el territorio, yo soy un defensor del territorio canario,
pero no es una imagen, digamos, tan fuerte como la que se va a ver aquí, que se van a ver personas de 60, 70, 80 años defendiendo lo único que les queda en la isla, porque se ha pedido a esta gente un esfuerzo, es decir, se les ha pedido a esta gente que se queden sin nada, que se queden en la calle, que después de estar 3 meses fuera de su casa, ahora tengan que vivir debajo de un puente, y que el último pedazo de tierra que les queda en la isla, que les queda en el mundo, lo den para que se haga una carretera innecesaria, con fines eminentemente propagandísticos y políticos, y con otros fines e intereses que van por detrás, que cada uno interprete lo que quiera. Mira, hablabas de personas 60, 70 y 80, si va el nivel a lo mejor tienes más también, ¿eh? Sí, algunas, sí, pero digo yo. Pero la mayoría, pero sí es cierto que la mayoría de personas aquí son personas mayores. Yo te entendí perfectamente. A mí me da muchísimo miedo, repito lo mismo, mayo, me da muchísimo miedo, entonces temo que se intente torear a la plataforma, o a los vecinos en este caso, porque no torear a un ente, es a los vecinos, hasta después de mayo. ¿Hay una fecha límite, Elías, para que se plasme el acuerdo o se tome la decisión? A ver, nosotros, tanto Cabildo como Ayuntamiento, nos ha dicho que ninguno quiere tomar un acuerdo unilateral por unanimidad en los plenos. En el pleno, un acuerdo plenario, no me salía la palabra, perdón. No quería ninguno tomar un acuerdo plenario. Nosotros lo que hemos dicho para el Cabildo, que en este caso ha sido quien ha dado un primer paso al frente para tratar de resolver el problema, porque desde el Ayuntamiento de Tazacorte ha dicho el alcalde que mientras él sea alcalde no le quiere la carretera por aquí, y el Ayuntamiento del Paso nos ha dicho, que hemos tenido reunión con ellos, que van a apoyar que la carretera se quede en el tramo primero porque no quieren seguir causando el sufrimiento a la gente. El Ayuntamiento de Los Llanos nos han dicho que tampoco entienden por qué tienen que decidir ellos, es lógico, y no va a haber acuerdo plenario por ninguna de las 3 partes. A nosotros le estamos pidiendo al Cabildo otra cosa y le hemos puesto también una fecha límite. Le estamos pidiendo, vale, que no hay un acuerdo plenario, pero que sí haya una resolución institucional que establezca que la postura del Cabildo es no elegir una de esas alternativas, porque ellos nos han dicho que no, pero sí que se descarte para que se le dé tranquilidad a los vecinos. Y les hemos puesto de fecha límite el siguiente pleno, que es el 10 de marzo. Si a día 10 de marzo esa resolución institucional por parte del Cabildo pidiendo que se descarte esto no queda en pie, pues nosotros utilizaremos las herramientas que tenemos a mano para defendernos como plataforma ciudadana que somos. Iremos donde tengamos que ir, nos movilizaremos y haremos lo que tengamos que hacer. Esto es una plataforma ciudadana, aquí no hay ningún político, a día de hoy no hay ningún político, y no tenemos jornada de reflexión. Ya me gustó. Elías, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Jorge. Me alegro de haber hablado contigo, me gusta hablar contigo. Desgraciadamente creo que vamos a tener que seguir hablando, pero con las cámaras. Ojalá me equivoque, ojalá. Y nada, lo único que te puedo decir es que, como ya tú sabes, siempre nos has tenido a tu disposición, porque es una causa justa, no es otra cosa sino eso. Y aquí hemos estado siempre y seguiremos estando, ¿eh? Muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre, amigo. Igualmente. Vale. Muchas gracias. A ustedes que les digo que no se le muevan, que esto acaba de empezar, que sigue, ¿eh? Gracias. Palmerus.es, el nuevo periódico digital de La Palma. Moderno, valiente, objetivo, participativo. Somos Palmerus. Súmate en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Infórmate en palmerus.es. Recuerda, palmerus.es. Pues llega el momento de compartir con todos ustedes un ratito en la protectora Benaguara y desde luego con Esther Campos, que ya la tenemos aquí dentro de una gatera, y con todos ellos. No sé cómo vamos a escapar porque hay algunos que nos han pedido cariño ya y no sé si seremos capaces de dárselos a todos en este momento. De quien vamos a hablar hoy, porque hay muchas historias aquí dentro, pero tenemos que empezar por una, es de Mati, esta maravillosa gatita, Esther, que bueno, aparece un día en una zona donde no vas a contar, evidentemente, y nunca fue reclamada por nadie. Sí, Mati es otra historia, resultado del volcán. O sea, es una gatita que fue encontrada y nos la trajeron allí a las canchas, y fue encontrada por la zona de las Manchas, dentro de un pajero, o sea que tenía la situación, la ubicación, en una zona
que era de exclusión total porque estaba muy cerca ¿De la colada? sí, del volcán, por lo tanto, por tema de respiración se dejaba coger, muy mansita, y fue el motivo porque en ese momento que estaban los veterinarios, que eran los que estaban en el tema de entrar y rescate, nos la trajeron. Ella es como muy menuda, no es que sea una gata pequeña, pero es que parece pequeña, parece que tenga unos 6 o 7 meses, pero calculamos que tendrá a lo mejor 2 años, no creo que tenga mucho más. Ella vino con el ojo, los ojos los tenía muy rojos, uno especialmente tenía como un bulto, la boca se la tiene como torcida, por lo tanto pensamos que ya eso venía de algún accidente que tuvo anterior, algún golpe de coche o algo, y posiblemente lo que tenía en el ojo, que al final lo que era un tumor, le viene por lo mismo, porque es como en la misma zona que la tiene como descolocada. Ella no podía estar así, por lo tanto tuvimos que operar. Decidimos operar y le sacamos el tumor, es el motivo porque ella le falta un el ojito ojito izquierdo. El otro más o menos lo tiene bien, o sea, no hay ningún problema, pero esa parte sí. Ella es cariñosísima, pero además es de las que te coge cuando la estás tocando porque quiera que sigues tocándola. Pensamos que su familia la reclamaría porque se le dijo que la gata estaba allí y nunca más se supo. Fíjate qué triste, porque yo entiendo toda la situación del volcán, entiendo el miedo que tuvimos todos, el sufrimiento que vivieron las personas cuando vieron desaparecer sus hogares, pero muchos de ellos perdieron bajo la lava, bajo las coladas, a sus seres queridos, a sus mascotas, a aquellos peludos que formaban parte de la familia, y sin embargo otros que fueron capaces de sobrevivir al volcán gracias pues a esos rescates que se hicieron en ese momento, a que hubo quizás ese tiempo que no se esperaba, después no ser, por así decirlo, que no volviese esa familia a buscarlos, que no fueran reclamados por ellos, que no, no sé. Decir algo. Sí, no sé, yo sé que el bloqueo de las mentes es grande, pero todavía me sigue costando y dando pena pues la situación de gatitos como Mati. Sí, a ver, no intentamos juzgar a nadie, porque es verdad que es una situación que hay que vivirla para entender si la puedes encajar o no. Somos muchos, yo la primera que todavía no he encajado muchas cosas de las que me han pasado desde el volcán y lo que me ha cambiado la vida, por lo tanto soy la menos adecuada para juzgar, pero es verdad que claro, bajo el concepto que tú tienes, jamás dejarías tu mascota atrás, por lo menos te preocuparías por ella. Y si puede volver a tu casa, como podría ser este caso, pues por lo menos te la lleva, o si no te la llevas, decir, mira, me pasa esto, o por la situación que veo que tiene ahora la gata, creo que el ritmo de vida que yo le daba no será el adecuado, porque es posible que ella estuviese siempre en el exterior, pero decir algo, o sea, ¿cómo puedes no decir nada, no preocuparte, no decirle hace falta algo con lo que digo vosotros, no sé, es tu mascota, o sea, la has tenido durante X tiempo. O sea, un mínimo de cariño se supone que le tienes que tener. Todavía me cuesta entenderlo y vuelvo a decir lo mismo. Sé todo lo que han pasado las personas que han vivido más directamente esta situación y los que hemos estado al lado o de una forma u otra involucrados en esta situación, pero vuelvo a repetirlo, el cariño que se le tiene muchas veces bueno, yo diría que la mayoría de las veces si realmente es un cariño sano a tu peludito, es el mismo que le tienes a cualquier componente de la familia, porque no dejan de ser más que uno más de nuestras familias. Y da mucha pena. Yo me gustaría que Mati encontrara pues ese hogar definitivo donde compartir con una familia que la quiera para siempre, porque en definitiva son muchas las historias que todavía quedan en la protectora, causas del volcán. Todos los gatos que tenemos, que son 35, son del volcán. O sea, nosotros tuvimos que buscar, no es que nosotros, nuestro proyecto siempre era crear un refugio y poco a poco ir llenándolo con todos esos animales que necesitaba. Y nuestra historia cambió radicalmente. Nos encontramos con 55 animales del volcán que nadie nos dio una solución, que nadie se hizo responsable, y que nosotros no los íbamos a dejar en la calle, y a partir de ahí empezó nuestra carrera de encontrar un sitio, todo ha sido privado, entonces claro, es que son todas las historias del volcán, a partir de ahí ya han entrado nuevos, porque claro, inevitablemente siguen los abandonos, sigue el desentenderse la gente, y cada vez que hemos tenido un hueco
porque hemos dado alguno en adopción, ha llegado un caso y lo hemos cubierto con ese caso nuevo, pero realmente el no poder coger muchos más animales es porque veníamos con un refugio ya lleno y todos del volcán. Bueno, es una pena que de una forma u otra el tiempo haya ido pues dejando en el olvido a todos estos animalitos que siguen estando aquí y que son parte del sufrimiento y de la historia que vivió la isla de La Palma, que quedará ahí por el resto de nuestras vidas y para los que vienen, pues para contarlas también y no olvidarlas. Esther, yo espero que Mapi, que está ahí jugando y Fafo está muy pendiente de ella, consiga de verdad a la familia que sea lo antes posible, y a la gente que está en casa con ganas de adoptar, pues que se pongan en contacto cuanto antes con la protectora, que pasen, como os digo yo, ese pequeño test, pero importante test que vosotros le hacéis para saber si son esas personas adecuadas, porque muchas veces las preguntas que ellas nos hacen, pues nos planteamos nosotros si realmente estamos preparados o no para adoptar a un peludito y llevárnoslo a casa, y que un día venga aquí Esther me diga, mira, de los animalitos del volcán no queda ninguno en esta protectora, que sería lo ideal y lo maravilloso, porque siempre lo ha dicho Esther, y con esto nos vamos prácticamente a ir, la protectora es un lugar de paso para poderles un poco rehabilitar de a lo mejor de esa pequeña herida, de ese pequeño problema que puedan traer, pero que al final lo que necesitan es ese hogar definitivo donde ejerce el amor. Claro, es como, igual que un niño no debería estar jamás de por vida en un orfanato dependiendo de administraciones, pues estamos en lo mismo, es que un animal no debería estar jamás su vida y todo el resto de su vida en un refugio. O sea, son lugares de paso, y con los animales muchísima gente se plantea, no lo puedo tener allí. O sea, pero ¿sabéis lo que estáis pensando y lo que estáis decidiendo? O sea, estáis decidiendo que estáis condenando a un animal que casi de por vida viva en un refugio, porque puede ser que no lo adopten con tanto animal que hay. Y es increíble que todavía la gente se plantee, bueno, pues si no, pues lo llevo a la perrera o lo llevo... Que las perreras todos sabemos que sacrifican, las perreras municipales se siguen sacrificando en muchísimos municipios, por ejemplo en Península. Entonces, ¿cómo se puede hablar con esa frialdad de, bueno, ya no lo puedo tener, pues va para allá? Es que a lo mejor ya no va a salir de allí. O sea, y esa no es la vida que necesita un animal. Por eso es tan importante estar seguro de que lo que queremos adoptar o tener en nuestra casa y compartir con un peludo nuestras vidas. Nos vamos porque nos hemos comido el tiempo. Ya saben, Mapi y muchos más están aquí esperando esa adopción necesaria para que les cambie la vida. Como siempre, gracias por este ratito. A vosotros. Unos minutos de publicidad y volvemos enseguida. Bienvenidos, como siempre, una semana más a esta recta final de los días con Ángeles en Mirames, Canarias, La Palma. Hoy primero tuvimos a Elías Navarro, después tuvimos a la protectora Benaguara y ahora, como siempre, al final la tertulia. Siempre nos dejan para el final, yo no sé por qué será. Don José María Vargas, bienvenido. Bien hallado. Siempre nos dejan para el Estaba final. yo pensando, y se nos dejan para el final. Y es verdad, siempre nos dejan para el final. Con razón, con razón. Oye, que a mí no me parece mal, pero... No está mal, no está mal. Un día tenemos que preguntar por qué. Hoy tenemos que preguntar No, por... un día. ¿por qué nos dejan para el final? ¿Por qué nos dejan para el final? Pensaba que tenemos que preguntar por el tiempo. No, por el tiempo no, yo te preguntaría por otra cosa, pero bueno, ya llegará el momento. Don José Luis Pérez Telo, más de lo mismo. Saludos cordiales, pero yo creo que el conocimiento de los medios de comunicación dice, y si no se ve en cualquier programa interesante, que desde el primer minuto se está anunciando lo más importante y que siempre viene al final, para mantener la audiencia. ¿Te das cuenta? Sí, es que el chico promete. Promete. Pues es que es así como funciona este mundo de la televisión. Tú vas a cualquier programa. Bueno, claro, que cualquier claro, programa, tú verás. Mírame. Tenemos una exclusiva. En unos minutos tenemos una exclusiva. Y mantienen así toda la tarde la gente, no se descuelga ni siquiera. Por eso tardamos tanto siempre en presentar al invitado. Claro, para que la gente... darle emoción. Exacto. No porque hable José Luis ni nada de eso, para darle emoción. El invitado esta semana, Juan Ramón Felipe, portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de La Palma. Juan Ramón, bienvenido.
Gracias, saludos para todos, los compañeros y para la... A los compañeros, ¿te Sí, estás refiriendo a todos? compañeros de tertulia. De tertulia, de tertulia. Ah, vale. Tengo la suerte de conocer a Chema y a Perestelo también hace años. Ah, pero Estelo, sí. ¿Quién no lo A conoce? Chema hacía tiempo No, que no, sí, hacía tiempo que no nos que no veíamos. coincidíamos. Sí, Sí, es verdad, sí, es verdad. A ver, te lo recuerdo en una ocasión. Coincidimos en la política. Sí, cuando estaba, bueno, eso hace, mira que hace tiempo. Pero Estelo una campaña electoral, ¿sabes? Tú imagínate los años que hace, que cuando fueron a hacer los carteles, además, y él está ahí. Dice, a mí no me pongan la foto, a mí me pongan el nombre, que a mí me conoce todo el mundo. ¿Cierto o no es cierto, don José Luis? Bueno, a mí es que nunca me han gustado las si fotos. no nevero, eventual. Es probable que lo dijera porque nunca me han gustado mucho las Calla, fotos. calla, La que he verdad visto algunas fotos ya de la algún verdad candidato por ahí de que las vaya... campañas electorales lo que menos me gustaba era eso de tener que hacer una foto del candidato, incluso la publicidad de mano y todas estas cosas. A mí De todas formas, te vi no- hace poco en una foto por ahí, por esos mundos, con Fernando Clavijo a los alrededores y demás. ¿Eh? ¿Para no gustarte? ¿O no? Ahora está pensando, Dios, no sé, tal y no sé, como no, están las no, cosas, es a ver verdad. dónde estaba la foto. A ver qué he hice. hecho yo. Como están las cosas en este momento, hay que tener mucho sí, cuidado. hay que pensar. No, la foto está bien, ahí no, no saca no la había foto. nada raro. ¿eh? Pero sí. Es Fue- terrible fue- lo que pueden ser los medios de comunicación y las fotos, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, con este tema que ha ocurrido o que está ocurriendo en Canarias, ¿no? Con el PSOE y con el mediador y estas cosas. Yo he visto periódicos nacionales que han abierto portada con Pedro Sánchez y, por ejemplo, uno de los implicados, que es una foto seguramente de esto de un meeting donde ves a 500 personas y te sacas una foto y de pronto ¡pumba! ¿no? Di la Te lo verdad, pones. di la verdad. Tú sabes que cada vez que viene el secretario general del partido, el Partido Popular o el Partido Socialista, y O si de además es presidente o del de gobierno, concesionario. a cualquier lugar se hace una foto con todos los posibles candidatos para luego utilizarla en la campaña. Entonces se hizo la foto con el director general, es director general porque iba a ser candidato al municipio de Antigua. Sí, pero quiero decir que fotos se hace uno con tanta gente, ¿no? Y habitualmente hace un Photoshop con un fotocall, se llama, Sí. con todo. No, de todas formas, yo tengo una foto donde Y está Pedro Sánchez, Ángel Víctor, una de las consejeras. Pedro de Gobierno Sánchez, Canario, en la última y visita de el- Pedro Sánchez a La Palma, el meeting que hizo en marzo. Hay una foto, yo he visto una foto de Pedro Sánchez se- contigo. Por lo que yo sé, se hizo más ¿Y no fotos. eres candidato? Perdón, Bueno, se no hizo- sé, a lo mejor se- es el candidato tapado Por lo, del por lo que PSOE me, por lo en que la me isla. cuentan, se hizo más fotos que personas había en el acto de Villa de Marzo. Creo. de Porque algunos se frente, hicieron las fotos y se marcharon. de frente, de espalda, esto y lo otro. Bueno, vamos a lo que vamos, señores. A ver, Juan Ramón, Cabildo de La Palma. Está bien el Cabildo, ¿verdad? Depende de quién, De quién lo mire, a quién ¿no? le pregunte. Te pregunto a ti. Para mí no está bien. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el Cabildo primero empezó echando al partido más votado, que era Coalición Canaria. O sea, ahora vemos al PP y el PSOE también en su momento, Coalición Canaria también, que la lista más votada sea la que gobierne. Bueno, pues en aquel momento no se respetó. Incluso podía haber empezado Feijóo en decirle, Mariano, da ejemplo y deja gobernar a los que sacaron más consejeros. Todos hemos pactado alguna vez con el menos votado. De aquella manera, Legalmente se puede hacer. Los números dan y es así. Pero lo que es incongruente es que ahora se esté diciendo que gobierna la lista más votada y no han practicado con el ejemplo en el pasado. Desde ahí ya empezó mal. Ya empezó mal porque parecía que la oposición era el gobierno. Sí, Y el gobierno siempre como tirándonos a nosotros para desgastarnos, todavía lo hace, todavía nos trata en cuenta de nada, todavía hoy en día nos trata en cuenta de nada y nos desprecia como oposición. Yo he oído tanto a Chema como a Perestelo decir que una de las claves de las corporaciones, en este caso de la insular, es la unidad de todos, pero no de palabra, no que si yo critico ya me estás llamando desleal, sino que se convoquen los órganos colegiados correspondientes y de ahí salgan las ideas, de alguna forma todos saldríamos implicados. De todas formas, yo te digo una cosa. A mí hay una cosa que me preocupa, independientemente de que el Cabildo vaya bien o mal, yo no soy el que lo tiene que decir. Evidentemente tú tienes tu visión, igual que el PP y el PSOE tendrán otra diferente. Pero bueno, a mí lo que me está preocupando son las formas. O sea, esa parte me preocupa mucho. Ya no solo que no se convoquen a los órganos colegiados, que también. Porque cuando vemos cualquier titular, el Cabildo, no. La foto que está allí es de un señor. Llámese Juan o llámese Pepe. Ese no es el Cabildo. El Cabildo es mucho más que eso.
que una sola persona, evidentemente. Lo ha sido siempre y lo sigue siendo ahora. Pero claro, ya vemos partes de pleno que a mí me dan vergüenza ajena. Porque si no te gusta lo que te están diciendo, encájalo. Que no pasa nada, que todos no tenemos que estar de acuerdo, pero yo recuerdo en el último pleno el comportamiento del presidente Mariano Hernández Zapata con Carmen Brito, creo que fue, a mí me pareció fuera de lugar. Fuera de lugar. O sea, no sigan utilizando a los damnificados. Perdone un momento. Si usted fuese transparente y nos dijese las cosas, o si hiciese su trabajo, no teníamos que hablar de este tema. O sea, que no me toque las narices. Así mismo es. Yo creo que la imagen que se dio externa fue fatal, pero en este caso quien se queda retratado es el presidente con esa salida. No, creo que estuvo muy mal con nuestra compañera Carmen Brito. Ella, igual que otros, habíamos hecho antes preguntas sobre los damnificados, porque de alguna forma ellos no van a ser los portavoces en un pleno. Para ellos va todo bien. Nosotros tenemos la obligación de ser también la voz de los damnificados y del resto de población de la isla que de alguna forma se siente no arropado por el gobierno. Chema. Yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, yo creo que... Además, tú y yo estuvimos hablando cuando pasó de ese tema. Sí. Hay una cierta tendencia en algunas personas a utilizar su puesto, su papel en las instituciones como una especie de sermoneo permanente, ¿no? Y yo creo que eso no hace bien a nadie, ¿no? Las instituciones, cuando decimos que la institución está por encima de las personas, eso hay que demostrarlo, ¿no? Precisamente en el mantenimiento de las formas, porque hay que pensar, lo curioso es que además en un tiempo ahora donde los plenos son públicos, donde uno puede ver, ¿no? Antes había mucho, en los plenos muchas veces da la impresión de que se va más a lucirse, a quedar por encima, en vez de a estar realmente en lo que es un pleno de una institución, que es el momento en el que se toman las decisiones, ¿no? Y evidentemente puede haber posturas diferentes, incluso posturas enfrentadas, pero siempre debe respetarse la educación y el trato. Es decir, si yo no estoy de acuerdo con la idea con lo que está manifestando una persona de otro grupo, tengo todo el derecho del mundo a contestarle, pero a contestarle con ideas, no con sermones. Y desgraciadamente lo hemos visto en el Cabildo y lo hemos visto también en el último pleno municipal, donde hubo, además recuerdo una concejal que utilizó el término, por favor, no me sermonees, ¿no? Porque realmente no tengo por qué estar aguantando esas cuestiones. Es decir, yo creo que es algo que, no sé, que lo tenemos tan claro los profesores, ¿no? Que una cosa es que tengas allí 30 personas escuchándote, no significa y que tú tengas una cuestión de autoridad sobre ellos, no significa que puedas hacer con ellos lo que te dé la gana, ¿no? Y desgraciadamente estamos yendo. Yo me acordaba el otro día con la polémica que ha habido con los árbitros y toda esta historia, ¿no? El otro día oí a un comentarista decir que es que muchos de los problemas lo tienen los propios jugadores también, ¿no? Que tienen unas actitudes, ¿no? Yo creo que tenemos que rebajar todo el tono. Me da la impresión de que debemos, cuando digo todos, no es porque diga que todo el mundo sea igual de responsable. Yo creo que cada uno tiene la responsabilidad que le corresponde en su momento, pero desde luego lo que tiene que tener claro cada uno que está allí es que en su responsabilidad tiene que ser absolutamente tranquilo, educado, y que si perdemos eso, ¿cómo vamos a trabajar luego en común? No será por no anunciarlo aquí, es decir, llevamos muchos programas repitiendo lo mismo, repitiendo que hemos pasado de lo que es una estructura de cabildo con órganos colegiados que funcionan, con participación de todos los grupos políticos, además en este caso concreto, donde la fuerza política más votada por los ciudadanos está en la oposición. Si razones tiene que haber para que la oposición pueda participar en las decisiones a través de los órganos colegiados, mucha más razón cuando resulta que la fuerza más votada por los palmeros está en la oposición. En un sistema anterior de cabildo, donde no había mociones de censura. ¿Por qué? Porque la ley de cabildo, que es diferente a la elección de ayuntamientos o incluso de presidente del gobierno, porque no se elige presidente del gobierno, se eligen diputados, no se elige alcaldes, se eligen concejales. Sin embargo, sí se elige presidente o presidente del cabildo.
Y inicialmente en las primeras leyes no estaba incluida la moción de censura. Hoy sí, me parece razonable que pueda existir la moción de censura, aunque entiendo que tienen que haber unos plazos mínimos para que quien tiene el respaldo mayoritario de los ciudadanos, como en este caso, tuviera un tiempo mínimo para poder organizar un gobierno. Y si no es capaz de organizar un gobierno, se puede presentar una moción de censura. Pero es que además estamos dando por sentado que los órganos colegiados no existen. Y se critica la oposición. Una oposición que lo he criticado aquí muchas veces porque ha sido una oposición, digamos, absolutamente respetuosa más allá de lo que era conveniente porque no se cuenta con ellos. Sin embargo, está una posición, digamos, de no crítica, estamos en una situación complicada por la pandemia, después por el volcán, vamos a respetar las decisiones, aunque no nos dejen participar. Sí, pero a mí es que me resulta curioso cuando, por ejemplo, se critica, oiga, es que deje usted ya a la víctima del volcán, y sin embargo, cuando vamos a justificar desde la presidencia una determinada cuestión, se dice, es que ustedes tienen que pensar en dónde hemos estado con el volcán, pero es que luego quedamos, ¿no? Luego después, claro, sí, niegas la posibilidad de participar en los órganos colegiados. Y entonces, claro, llega a una situación que te crees dueño de toda la institución. La institución la representas tú solo y nadie más. Entonces, claro, no entiendes el sistema democrático. Y el pleno... Interrúmpelo porque si no... El pleno del Cabildo tiene... El pleno del Cabildo tiene una parte que se llama control al gobierno, que es el derecho que tienen los consejeros y consejeras que forman la oposición de preguntar por la gestión de gobierno al presidente del Cabildo y a los órganos de gobierno. Yo recuerdo que en mi etapa de presidente siempre decía a los compañeros que gobernaban conmigo, miren, el 99% de las preguntas que te hace la oposición o de los ruegos que te plantean suelen tener razón la oposición. Porque no vas a llevar ahí un tema que no conoces, planteas cosas que tú crees que están mal. Y lo mínimo que tienes que hacer es aceptar, reconocer que tal vez no lo estás haciendo bien e intentar corregir. Es lo que tienes que hacer, es una oportunidad que te da para corregir. Y de verdad, una falta de respeto a unas personas que tienen el voto de los ciudadanos, que representan aquí a muchos ciudadanos, quitarle la palabra, pelearle, y yo no quiero entrar en por qué ocurrió con Carmen Brito y no ocurrió con otros, porque resulta un poco curioso que ese tono de valentía y de euforia y de llamar la atención ocurrió solo con Carmen Brito. Si me permite, yo primero quiero también felicitar el formato del programa. Muchísimas veces interrumpe, pero si no, José Luis no me deja hablar, pero es importante dentro de lo que estamos hablando de la educación, del saber estar, no solamente en los plenos. El presidente de alguna forma es como el que representa la institución, pero se olvida de que también cuando dirige el pleno debe de ser independiente. No es el consejero del PP, es el presidente, como si fuera, salvando las distancias, en el Parlamento de la Nación, la presidenta en este caso del Parlamento. Tiene que saber dirigir, tiene que saber dar la palabra, tiene que escuchar a todos los demás. Las tertulias también son importantes, que todos nos debemos hablar. Yo creo que el que nos esté viendo agradece que no nos interrumpamos, agradece que no elevemos el tono de voz. Y también decía Chema, en el mundo del deporte. Yo soy un aficionado al deporte. Este fin de semana fui a ver al Tenisca y fui a ver al Tedote de la lucha canaria. Y los que se sientan conmigo, que son personas mayores, todo el mundo dice lo mismo. La educación es la clave de todo. El árbitro, nada más que llega, Samuel, que es un buen árbitro de la lucha canaria, vio dos luchadores de cada equipo fuera del banquillo, para el banquillo. Y ahí empieza el orden. Si no hay disciplina, no hay orden desde el principio, al final una discusión entre nosotros y en un pleno más es una fajada en un bar entre personas que defienden a los partidos. Y debemos de transmitir a la sociedad otro estilo de hacer política, otras formas de hacer política. De todas formas te voy a corregir, si me permites una cosita. La educación es fundamental, pero hay veces que tu propio carácter te traiciona, ¿vale? Y ahí lo dejo. Sí, pero es que entonces no eres un demócrata, que es el problema. Es decir, hay un reglamento orgánico, mientras el consejero o la consejera está cumpliendo con el reglamento orgánico, está preguntando conforme al derecho que le otorga el reglamento orgánico, la presidencia lo mínimo que tiene que hacer es contestarle de acuerdo a lo que establece el reglamento orgánico o delegar la respuesta en un consejero o consejera del grupo de gobierno. Es muy fácil. O incluso tiene la posibilidad, que lo hace mucho, le contestaré en el próximo pleno. Sí, aunque después fíjense si tiene recursos. No, aquí hay que llamar la atención, prohibirle, poco menos que prohibirle que pueda preguntar. Por favor.
No, y además arrogarse que yo estoy representando mejor los sentimientos de las personas damnificadas por el hecho, porque si no, en función de que te voy a callar yo a ti, ¿no? ¿Quién soy yo? Yo no sé, yo realmente creo que debemos que precisamente es en las instituciones donde se manifiestan más los... Es decir, porque tú hablabas antes de temperamento y carácter, es que precisamente el carácter es la educación que metemos a nuestro temperamento. Con el temperamento nacemos, pero el carácter aprendemos a tenerlo, ¿no? Y cuando resulta que soltamos nuestro temperamento y no somos capaces de meter educación, se convierten las instituciones en otra cuestión. Y yo estoy preocupado en la línea que estaba diciendo el entrevistado, porque una mala forma en una institución se controlan simplemente por el sitio en el que estamos, incluso por la disposición en la que uno está sentado. Pero eso sale a la calle. Y el que está en la calle puede decir perfectamente, pero ¿y si tú no le tienes respeto a ese, por qué te lo voy a tener yo a ti? ¿No? Y entonces empezamos. Bueno, vamos a centrarnos un poquito más. Perdón, hay una cosa con eso del respeto a la calle. Es que en este caso, en esta isla, hemos llegado a que la institución pública, Gobierno Insular que ha habido en La Palma, dice que le importa un bledo lo que diga el Estado en relación con una obra en el litoral. No, estamos dispuestos, vamos a incumplir una orden del Estado, del Ministerio competente en materia de costa. No fue así. Él dijo, le dije al presidente Sánchez en agosto, cuando estuvo aquí de visita, que íbamos a hacer la obra sí o sí. Bueno, eso es un modelo también. Más alto es un modo de gobernar. Sí, claro, pero luego nos quejamos de que haya gente que esté entrando en Puerto Nao sí o sí. Claro, de que no se cumpla la ley. A ver, presupuesto 2023. 2023, 125 millones de euros. Del año anterior quedaron 80 sin ejecutar, de lo que llaman el remanente de tesorería. Ay, mi cabeza. Pero no es un tema puntual, sino que ya en el ejercicio 2020 quedaron 60 millones sin ejecutar y en el 2021 64,5 millones de euros sin ejecutar. Ese dinero, como estamos pasando la pandemia, el incendio que también hubo, que también fue importante entre Los Llanos y El Paso, o el volcán sobre todo, para el Valle de Aridane, creo que ese dinero es muy necesario que esté en el bolsillo de los ciudadanos, en la economía, en los empresarios, en los autónomos, en los trabajadores, que llegue y que se mueva, no que quede en un banco. Por cierto, estos días en los decretos que nos han entregado, que por falta de personal, pues no, los 15 días de febrero nos los entregaron ahora al final y ahora en marzo nos entregan los segundos 15 días. En esos decretos, el tesorero, con la orden del presidente, está buscando una entidad bancaria en la que colocar 5 millones de euros de tesorería que sobran, que están en la tesorería pero no están dedicados a nada. Entonces, para sacar más rendimiento a esos 5 millones, están buscando un banco que ofrezca un poquito más de interés. Vamos, no me digan ustedes a mí que eso no chirría, que esos 5 millones los dediquen a las personas que los necesitan. El otro día hacíamos una crítica en el mismo sentido, también en el Pleno, con un dinero que venía del Estado, también eran 5 millones 100 y pico mil euros, y solo el 20 o el 30% de ese dinero era dedicado a los damnificados con pelos y señales. El resto era para otras cosas como pagar impuestos de los ayuntamientos o esas cosas que tú dices, pero Dios mío, esto no puede esperar, esto es urgente. Atiendan a lo que... Entonces lo que nos echaban en cara es que de otro dinero del Cabildo se había sacado dinero para el tema del volcán. Y hemos oído al presidente decir que él, con su dinero del Cabildo, que parece que es de la ABS, está pagando los hoteles. Pues también de esos 5 millones podría haber pagado los hoteles. Y dedicar el 100% del dinero a los damnificados, no quedarse con las ganas de estar siempre diciendo es que yo solo hice la tubería de la Fajana y yo solo, sin ayuda de nadie, también estoy pagando a los hoteles. Ahora se entiende lo que hemos dicho aquí, es decir,
El Cabildo se ha convertido en una factoría de ocurrencias. Si van ocurriendo ocurrencias, una desaladora, otra desaladora, una carretera, otra carretera, un embarcadero, y al final, si lo que ha llegado a la gente es lo que vino de la generosidad de la ciudadanía. Si al Cabildo de La Palma le entraron del orden de 12 millones de euros de la generosidad de la ciudadanía para con los afectados del volcán, y durante muchos meses no fueron capaces de que ese dinero llegara a los afectados, y después se dice, no, es que estamos preparando un decreto que recoja todas las situaciones, y el decreto fue, miren, al que tenga tres miembros de la familia le damos tanto, al que tenga 2 tanto, y al que tenga más de 3 tanto. Pero tú sabes lo que costó. Fíjense, llegar a esa conclusión. El tiempo que costó, y criticaban al alcalde del Paso por tomar la iniciativa. Menos mal que tomó la iniciativa del alcalde del Paso, porque si no estaría todavía el dinero. Mira, vamos a en las decir arcas más insulares. clara. Turquía, sabemos lo que es, ¿vale? Un país. ¿No? Sí, gracias, Chema. O sea, pero vamos a ver, no es ni Alemania, ni Estados Unidos, ni nada parecido, ¿no? Con el terremoto, que fue hace un mes, ¿vale? No me lo pongas de ejemplo que lo No, déjame terminar y lo entenderás perfectamente. En un mes tienen unos campos impresionantes de casas contenedor instalados para que se meta la gente. Nosotros para hacer 40 aquí estamos un año. Por favor. Pero es que se hicieron en Galicia. Y eso le da más importancia. En Ayarí. Por favor. Que parece que el país tercermundista somos nosotros. Que ya no lo dudo. A ver, vamos a seguir un poco porque se me fue. Hay un tema importante. ¿Cuál? Que yo espero que se plantee en el Cabildo, porque aquí desde el primer programa, que después del volcán, hablábamos de que hacía falta una nueva relación de los afectados con el territorio, y que eso no estaba contemplado en ningún marco jurídico, que era necesario una ley que en lugar de venir el presidente del Parlamento a La Palma a visitarnos o los diputados, que se sentaran en el Parlamento a elaborar una ley, y hablamos aquí del trabajo que hicieron los notarios, lo que hizo Alfonso Caballé y con todo su equipo aquí en La Palma, con mucha documentación para hacer esa ley. Y nos decían que no, que éramos unos desleales porque planteábamos una estrategia que no estaba contemplado en sus cabezas. Parece ser, y no estaba aquí, que vino el candidato del Partido Popular a las elecciones generales y dijo que lo primero que iba a hacer era una ley del volcán. Bueno, es una enmienda a la totalidad a lo que ha sido la gestión del Partido Popular en La Palma en relación con el volcán. Una enmienda a la totalidad. Es decir, el señor Feijóo ha desautorizado con estas palabras todo lo que ha sido la estrategia del Partido Popular en la isla de La Palma. Efectivamente. Por regla general, una de las cosas que los políticos en general no quieren tener como mano izquierda es porque pueda crear un precedente de cara al futuro. Yo creo que en este caso no se da, es decir, no se va a dar un volcán cada semana como si fuera un incendio, como si fuera un temporal. O sea, un volcán es cada 50 años. ¿Qué puede pasar? Que tengas que hacerlo dentro de 50 años o dentro de 100 o dentro de 200. O sea, adaptas las leyes, no solamente la de expropiación, sino todas las que tengas que adaptar, las emergencias, todo a la realidad, y saca los problemas adelante, porque no vas a tener nunca una comparativa de que es que hubo un volcán en La Palma y el que hubo en Madrid. Pero sí sacaron lo que les gusta. Sí sacaron lo que les gusta. La declaración de zona especialmente afectada por una tragedia natural o por una catástrofe natural que permite contratar las obras por emergencia sin ningún tipo de expediente. No. Y eso ha sido sin ningún tipo de expediente, no. Con ningún tipo de expediente, porque lo de la carretera de la costa es un ejemplo de lo que estamos hablando. Primero se planifica la carretera, se adjudica sin saber muy bien por qué, ni a quién se le ocurrió meter esa carretera, ni qué necesidad teníamos esa carretera. Se entiende que tiene que haber un expediente por dónde va a ir la carretera. Pues se hace una fase y ahora dice el gobierno de Canarias, que lleva la gestión de la dirección de la obra, que es del Estado. Ahí les queda eso, hagan ustedes ahora, pónganse de acuerdo ahora cómo la van a continuar. Pero por favor, a mí me gustaría preguntarle directamente a Franky por qué ha llegado a esa... Porque yo no lo entiendo. Es decir, yo no entiendo cómo lo que es claramente una... No voy a decir una dejación, pero voy a decir una renuncia a una función que te corresponde como gobierno. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Porque yo creo que detrás tiene que haber algo. Porque no creen, porque Franky se dio cuenta... Bueno, eso lo digo, pero tú no puedes contestar por Franky. Perdón, Franky se dio cuenta. Tú dirás, yo pienso que lo que ocurre... Franky se dio cuenta, por las reuniones que tuvo con la plataforma en contra de la carretera, que era un error.
y se da cuenta que es un error. Y tiene adjudicado una primera fase. Es decir, yo no creo que él haga eso por un negocio político electoral. Se compromete a estudiar alternativas, pero luego que se da cuenta, como se da cuenta, Franklin no es tan cachanchan como para eso. Como se da cuenta cualquiera que le pega, se le meta 2 o 3 horas de estudio a este tema, que es una carretera sin sentido, que no se sabe para qué es, ni a dónde va, ni a dónde viene, ni para qué la hacen. Y entonces dice, bueno, vamos a tener 1000 problemas para algo que no tiene sentido, algo que no tiene, pues la dejo ahí. Y entonces lo justifican, pónganse de acuerdo los palmeros. Como esta semana, y esto va con Juan Felipe ahora, el señor Román Rodríguez llega a La Palma y dice, pónganse ustedes de acuerdo que yo las hago al centro de salud. ¿Cómo dice usted? Cuando usted fue director del Servicio Canario de Salud, en un gobierno de coalición canaria, también le dijo el Cabildo de La Palma, de PSOE y PP también entonces, búsquese usted la vida para hacer el hospital, y se la buscó el gobierno de Canarias. Se buscó la vida y se encontró un suelo, se compró el suelo y se hizo un hospital. Pero eso pues haz lo mismo ahora, no digas que se pongan de acuerdo las administraciones de La Palma. Está en campaña hay electoral. dinero, ahora que estamos en campaña, hay dinero para el Centro de Salud de La Palma. Has pasado 4 años y no has empezado y ahora lo vas a empezar. Pero recuerda que estando tú de presidente en el Cabildo y este que te habla en el Ayuntamiento, cedimos el terreno del área de salud, claro, de Santa Cruz de La Palma, claro, detrás del Tiene Habana, en el puente, se lo cedimos gratuito al gobierno de Canarias para que sacara el centro de salud. Luego han entrado otros alcaldes, han entrado otros presidentes y se han cambiado y ya no tienen claro dónde va el centro de salud. Pero, pensaron pero si estaba cedido. No, pero sí, ya recuperó ya lo recuperó el Cabildo. Ya no le gusta el sitio y ahora que estamos buscando otra alternativa. Pero hombre, señor vicepresidente del gobierno, es decir, claro. Pero mira, acuérdese cuando él estuvo director del Servicio Canario de Salud. Don Román Rodríguez fue director del Servicio Canario de Salud con un gobierno de coalición canaria. Y cuando nos pusieron un problema en La Palma, un cabildo del PSOE y el PP, para construir el nuevo hospital, y decía que tenemos que reparar el antiguo hospital de Las Nieves, que se estaba cayendo por todas las esquinas, el gobierno de Canarias tuvo que buscar el suelo, preparar el expediente, comprar el terreno y hacer el hospital. Pero mira, lo mismo que decíamos antes, 5 millones que tenía para el centro de salud. Y no han pagado los 30.000 euros de la ayuda a los damnificados. Él habla de esto porque sabe que no se va y dice que es falta de gestión, que es falta de personal, que en los últimos 10 años no se ha repuesto a las personas que se han ido jubilando, echándole la culpa a los gobiernos anteriores. Pero si tiene 5 millones de euros para el centro de salud, que de aquí a que salga pasarán 3 o 4 años más, entrégalos a los... Pero de todas formas, a mí hay 2 consejerías, a mí me preocupa mucho, consejería del Cabildo, pero hay 2 que son especiales para mí. Especiales porque todos los años, todos los presupuestos, se le aumenta el presupuesto, llega a final de año y sigue bien. Son turismo y también el Consejo Insular de Agua, don Carlos Cabrera. Sí. Turismo ahora sí salió don Raúl Camacho echando pecho estos días. Que se va a 57 fechas. 35. Y 20 y pico no sé qué. Sí. Ahí salió la compañera Susa Armas pues, criticando el presupuesto no ejecutado de turismo, que de 7 millones pues solo se gastó un 20% aproximadamente, y no solamente le recortaron, que eso es lo que se hacía siempre cuando no gastaban presupuesto, sino que se lo aumentaron a 9. Y él, pues ni corto ni perezoso, las declaraciones que ha hecho es que nosotros estamos haciendo una política barriobajera. Ahí lo dejo. Pero es que cada vez que dices algo es... Yo recuerdo unas declaraciones, una crítica, una crítica muy sencilla, muy normal de oposición, pero de una oposición, digamos, muy... No quiero emplear el adjetivo porque todo el mundo me está entendiendo. Una oposición, suave, digamos, tolerante, de consenso por las circunstancias de entender la pandemia después del volcán, y unas declaraciones del consejero de infraestructuras del Cabildo, poco menos que yo qué sé, tenía Coalición Canaria la culpa de todos los males del mundo, y hasta del volcán y hasta de todo, pero con un nivel de adjetivos que yo me lo encontré por la calle, porque él estuvo aquí con nosotros, y le digo, mira, creo que es una persona correcta. Recuerdo que aquí el problema fue un problema en el que todo el apoyo del mundo, porque creo que estaba gestionando muy bien, planteando las cosas como correctamente, pero de la noche a la mañana se pone en papel de candidato y alguien le dice que tiene que insultar a todo el mundo. ¿De candidato? ¿No va a ser Mariano? ¿Va a ser? No, el consejero de infraestructuras del Cabildo. Estaba hablando de Borja. Es que pensé que estaba hablando de Raúl. Se pone en papel de candidato. Me pierdo un momento. Y empieza con unos adjetivos. Digo, ahora tú esos adjetivos los utilizas en tu vida normal.
Y tanto el PSOE como el PP han utilizado las redes sociales oficiales para dirigir esos insultos a la oposición, algo que no debería ser. Borja hizo unas declaraciones que me sorprendieron y además se lo dije a él un día porque me lo encontré por la calle, porque me parece una buena persona, yo lo digo con absoluta sinceridad, me parece una buena persona Borja. Y digo, Borja, tú en tu lenguaje habitual, con tu gente, con la gente que te conoce, ¿tú empleas esos adjetivos? Porque yo creo que no. ¿Por qué tienes tú que emplear esos adjetivos que alguien te escribió para meterte con un partido que forma, son unos compañeros de corporación, que podemos estar juntos gobernando dentro de un mes, o estuvimos gobernando hace 4 años con absoluta lealtad, sin ningún problema? Es decir, es una falta de respeto, una falta de saber dónde estamos, y yo creo que este es el problema que a mí yo permanentemente te lo digo, es un gobierno inconstitucional, porque la Constitución lo explico. Metafóricamente lo explico. Todo el mundo sabe, antes Juan Felipe también lo dijo muy bien. Es decir, nosotros y como políticos entendemos que es legítimo que dos partidos políticos se pongan de acuerdo y formen una mayoría de gobierno. Eso es completamente legítimo, aunque sea presidente el menos votado, es completamente legítimo. Pero no es, desde el punto de vista constitucional, quien no, desde la responsabilidad de una institución, no trabaje en la búsqueda del consenso, está contra el espíritu de la Constitución que nosotros tenemos en este momento. Nuestra Constitución está basada en el consenso. Es una búsqueda permanente del consenso. Quien no esté buscando permanentemente el consenso no está en el espíritu de la Constitución. Eso es cierto. Supéralo, Chema. No, es imposible, claro. Hablamos de consenso. Y a Juan no se lo voy a pedir, vamos. Imagínate lo del consenso. Por ejemplo, el problema es que el consenso. No, el problema es que el consenso se habla con facilidad cuando se está en la oposición y se gestiona mal cuando se está en el gobierno. Yo creo que Juan nos puede hablar del portal de transparencia y de las notas de transparencia que saca el Cabildo. Notas fabulosas. Eso significa que ustedes toda la documentación que piden se la dan inmediatamente, todo, ¿no? Los portales de transparencia es la ¿Cómo que no? de alguna institución palmera. Sí, es la transparencia. Le dieron supuestamente, yo no sé dónde sacó, pero le dieron un premio ahí por transparencia. Me imagino que sería también por haber puesto la parte del volcán. Esos premios son como los que se encuentran uno en los restaurantes, que dice The Winner tal ha conseguido no sé premio qué, a la excelencia. y dices contra y resulta que está pagado. Después la ha utilizado para ya ser lo menos transparente que las posible. Actas están todas entregadas de si entran en la página del Cabildo, no están ni las actas de gobierno, ni las actas de los plenos. Cuando piden la documentación sobre lo que se gasta en publicidad también se lo han dado, ¿saben? Muchísimos documentos que no las han entregado. Tenemos una pregunta aquí en este programa que es ¿dónde se gasta el Cabildo los 700.000 euros de publicidad en un año? Lo sabrán ustedes, ¿no? Hombre, tenemos una parte adelantada, sabemos dónde no. ¿Dónde no se la gasta? Ya es un adelanto. Sí, efectivamente, sí. Transparencia poca. Ninguna. Transparencia poca. Es una pena. Es decir, dan muchas veces la impresión, no solamente en el Cabildo, también en ayuntamientos, por lo menos en el ayuntamiento de mi municipio, que también tiene su página de transparencia, y el otro día la concejal de Izquierda Unida recordó en el Pleno que no se han publicado las actas desde el año 2020 en el portal de transparencia, ¿no? ¿Cómo somos capaces, desgraciadamente, de hacer de lo importante una cosa accesoria, ¿no? Si yo no subo si yo no articulo la manera de que esa documentación esté en manos de la gente, es sinceramente porque sé que no es importante, porque no lo considero importante, porque no me parece importante, ¿no? Y hemos estado aquí sacando notas de prensa todos los ayuntamientos, todas las instituciones, acerca de recibimos no sé qué, un 10 en transparencia, la nota más alta de transparencia del mundo mundial. Y luego dice, sí, pero vale, pero ¿eso qué te dura? 3 días. Y luego ya... Dos detallitos. El último pleno ordinario, que es el que hacemos las preguntas y todo lo demás, se celebra el día anterior a la peluca. O sea, se retrasa una semana porque no había contenido. Al final el contenido pues también fue mínimo, ese expediente de modificación de crédito de los 5 millones que hablaba antes, y se hace el día anterior a la peluca, cuando la gente va a entrar en fiestas que después ya no está pendiente de nada. Es decir, las notas de prensa que salgan posteriores al pleno
no se van a... El anterior pleno... Pero que no, las notas de prensa únicas que son del gobierno. El anterior pleno salió el día que 22 de diciembre, el día de la Lotería de Navidad. También corresponde el primer viernes del mes, primer lunes después del lunes hábil, sí. Bueno, pues a mí se retrasó y lo que Mariano dijo, que yo en la Junta de Portavoces, poco más o menos que era el que había dicho de ponerlo el 22. Yo no hice eso, yo lo quise aceptar la fecha que ustedes me proponían, pero porque no ponen otra. A ver. Si eso está maquinado, por lo menos hay algo en el Cabildo que funciona. Porque si eso hay alguien que está pensando cómo contrarrestar, hay inteligencia, menos, oye, hay pues, inteligencia. Oye, yo quiero conocer a quién organiza eso. Sí, bueno. Eso debe ser la jefa de gabinete, seguro. Bueno, no lo sé. Yo no sé cómo preguntarte esto, la verdad, pero bueno, hay partidas en el presupuesto en 2023 que son bastante curiosas, que ya iremos desgranando con el paso del tiempo, no va a ser hoy. Hay curiosas, hay unas partidas ahí bastante curiosas, bastante jugosas, podríamos decirlo. Pero la pregunta va por otro lado, ¿para dónde va el Cabildo este año? ¿Dónde va el Cabildo este año? ¿Hacia dónde va? Pues habría que preguntárselo al gobierno, ¿no? Es el gobierno a las elecciones. Es el gobierno para las personas. Yo a veces digo que deberían también decir ya si van a pactar o no, porque parece que la relación sigue siendo buena y aunque ahora habrán diferencias, pero no sé, tengo la sensación de que ya el pacto también está cerrado entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma y el Cabildo de La Palma, pero bueno, espero que la gente... Mira que decir eso, para lo de los llanos, para lo de los llanos, que siempre hemos pensado que Santa Cruz de la Palma tiene 2 ayuntamientos. Cerrado a 150 metros de distancia. Si le dan los resultados, es evidente, yo se lo he dicho aquí muchas veces a Chema y Chema se enfada, cuando le digo que en Santa Cruz de la Palma hay una coincidencia total. Es lo mismo votar por el Partido Socialista que votar por el Partido Popular. En Santa Cruz de la Palma es evidente que hay desde hace muchos años, desde que dejó de ser Antonio San alcalde de Santa Cruz de la Palma, es prácticamente lo mismo estar en un lado o en otro. Yo es que voy poco por Santa Cruz de la Palma. Antonio San Juan lo quitó también el PP y el PSOE. Sí, por eso digo. Desde esa época. Desde esa época hay una unidad de destino. Pero además, porque aquí nos conocemos todos. Yo siempre digo lo de la tumba soldado desconocido, que no existe en esta isla, porque nos conocemos todos. Resulta que en Santa Cruz de la Palma uno mira los perfiles de la gente que representan el Partido Socialista y la gente que representa el Partido Popular, y hay una total coincidencia y permeabilidad entre unos y los otros. A ver, el caso mediador te lo voy a dejar para la próxima semana, porque si no, ¿sabes? Cuando ya veamos que se desarrolla más, a ver si alguien dimite, si alguien cesa. Como decía, yo como militante socialista, pues evidentemente he pasado como muchos de nosotros y muchas de nosotros, un fin de semana muy, muy malo, ¿no? Porque no se trata solamente es decir, no es solamente, son varias cosas, ¿no? Es por un lado ver que personas que han tenido el escudo del partido lo han utilizado no solamente para un fin personal, pero además para un tipo de vida que es absolutamente contrario al ideario del partido, ¿no? Pero bueno, yo creo que como partido tenemos que hacer una reflexión acerca de cómo elegimos a nuestros líderes, ¿no? Y a quién ponemos. Digo el PSOE, pues yo ahora no quiero utilizar esto porque ahora es el PSOE al que le ha tocado, ¿no? Evidentemente otros partidos tendrán que hacer lo que tengan que hacer, pero que nosotros tenemos que hacer una reflexión acerca de cómo, del músculo de esta organización que acaba permitiendo que determinados personajillos lleguen a puestos de trascendencia política. Tendremos que mirarlo, ¿no? Y yo hago una visión, creo que yo creo que hay 2 cosas que siempre he pensado acerca del partido. Uno, que hay que separar lo que son los cargos orgánicos de los cargos institucionales, porque eso sirve de equilibrio, porque eso hace que determinadas cosas no circulen más, ¿no? Eso es una cuestión. Y otra, que la única solución que tiene el Partido Socialista a la hora de enfrentar situaciones como esta es músculo de partido, ¿no?
y no solamente actuaciones individuales, ¿no? Pero bueno, no sé lo que pasará, no sé lo que va a conducir. Yo creo que hay mucho de fabulación también en lo que estamos viendo, que además da la impresión de que es una de esta corrupción que diríamos de cachanchaneo, ¿no? Porque realmente yo no, lo que veo no es nada en realidad que me parezca que vaya a atacar la línea de flotación del gobierno como administración, quiero decir. No me parece que tenga esa solidez, pero desde luego me parece que no lo podemos solventar dentro del Partido Socialista simplemente como ya lo hemos echado o como les dije a mis compañeros, estos no nos representan y tal, que hay que ir más al fondo y que aprovechar esta oportunidad. Parece una película Torrente. Y espero que sí lo haga. Sí, realmente llevamos una... Entre esto, si tú ves los periódicos a nivel nacional y ves las fotos de esta gente y ves luego también lo de la moción de censura de Vox y dices, Dios mío, pero esto parece que estamos otra vez en el siglo XIX o en Torrente. Sí. Bien, a mí me parece que es un tema triste, muy triste para los que entendemos la política como servicio público. Creo que también que es un tema menor. Yo creo que es un tema muy menor y que afecta muy poco a lo que son los dineros públicos, afecta muy poco a los dineros públicos, y en eso creo, salvo que se demuestre lo contrario, que podemos estar la ciudadanía más o menos tranquila. Yo, por supuesto, creo en la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. Sobre todo cuando se está hablando de los problemas por actuar o por omisión, es decir, porque no se tuvo la suficiente, precaución a la hora de administrar estos departamentos y que pudiera pasar esto. Me parece también un tema muy menor, un tema efectivamente estilo de política casposa que ya afortunadamente no se ve. Me preocupa muchísimo, es decir, la ética de las personas en las que hemos tenido los ciudadanos depositadas nuestros intereses generales, es decir, que en las personas que hemos tenido depositado nuestra confianza, en personas que tienen esta ética, que tienen estos comportamientos. Eso, de verdad, para mí es lo grave de este asunto. Yo, personalmente, creo, por lo que he leído hasta ahora, por lo que he visto, que el alcance es muy reducido, y que tal vez nos pone en evidencia de algo que tal vez es más de lo que pensamos, o por supuesto, o más de lo que creíamos, y que existe mucha gente por ahí todavía que sigue jugando con la desinformación y con la buena fe de muchas personas. Es decir, lo malo de todo esto es que hay un grupo de personas que han sido timados en su buena fe, y en su creencia de que alguien puede interceder. De verdad que es un tema... Pero eso también es terrible, porque si yo resulta que lo que estoy haciendo es buscando una forma para que un expediente público no me lo hagan, también estoy robando, ¿eh? Claro. Si es justo. De todas formas, pero cuidado. El comportamiento ético de estas personas, cuidado, que el mediador puede ser que haya estado en La Palma. Bueno, no suelte eso así, porque... No, digo que puede ser, lo dijo él, que había estado en La Palma, yo qué sé si estuvo de vacaciones o algo. Salió en las declaraciones que lo mismo había estado en Lanzarote que en La Palma trabajando. Yo creo que fue la frase que dijo. A mí me parece triste también, pero yo creo que no debemos quitarle la importancia que tiene, porque desde el punto de vista de la calle da lo mismo que robes o que desfalques o que tengas cohecho, lo que sea, con una peseta o con un euro, que con 5 millones o con 1000. Es decir, lo que está claro es que el sistema no ha funcionado. Con todos los controles que hay para que el dinero vaya donde tiene que ir, que no haya favoritismo, algo falló. Igual que se pudieron gastar el dinero en cosas que no quiero nombrar, pues podía haber sido más grande. Sí, pero más en un caso donde la ganadería no te líes, que ya acabamos. Muy complicada y muy difícil. Entonces, la ganadería en Canarias ha estado con muchos problemas. Hay que, todos los partidos, a todos nos perjudica, porque al final la gente dice todos son iguales. Recuerdo también pues en este momento pues, otros casos de compañeros que se han visto también acusados injustamente, porque el tiempo así lo ha dicho. Por ejemplo, en el caso de La Laguna, con el tema reparos y el caso Grúa, al final pues eso ha quedado en nada.
y si es por reparo, en el Cabildo de La Palma, cientos de reparos anuales. Sí, no, No significa que estén haciendo nada mal, sino que en vez de seguir el procedimiento reglado, se lo saltan y contratan a dedo o repiten la contratación por las disculpas que pongan, salvan el reparo y ya está. Quiero decirte que en el caso de mi compañero Clavijo o el alcalde de La Laguna, pues si lo miramos así fue mucho más injusto que todo lo que está pasando ahora. Yo pienso que al final este hombre quedará condenado, ya se ve que van a por él como si fuese pues el Golfo, que no se merece ni estar ahí en los medios de comunicación, pero detrás él habla, pero a que vaya evolucionando, habla de 15 diputados, es decir, que echando cuentas, decía alguien, el 30% de los hombres del PSOE en el Parlamento de España. Don José María Vargas, muchísimas gracias. Pues seguiremos seguiremos cuando tengamos más noticias. Don José Luis Prestelo, lo mismo. Saludos cordiales y recuerden que esta semana tenemos sardina en San Andrés y Sauces, es la más importante de la isla, después de la de los Galguitos, que es el viernes. Que el viernes es la más tradicional, el próximo viernes, y luego el sábado en San Andrés y Sauces. Don Juan Ramón Felipe. Gracias, señor Pino. Portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de La Palma, ha sido un placer tenerte aquí. Aquí me tiene a su disposición. Gracias. A ustedes, pues nada, que llegamos hasta aquí, que volvemos la próxima semana, que es más, y me da que de aquí a mayo vamos a tener de lo lindo. Gracias.